primaria. Y en este caso ahí hicimos las no proliferativas, haremos las proliferativas. Simplemente para que vean cómo es la característica que tiene, cómo es más o menos el esquema. Y después vamos a ver cómo se van a crear las tasas, la similaridad, etc. Vamos a ver la nefropatía por IgA, escrita en Isabel por Berger, ¿no? Lleva su nombre. En el mundo la más frecuente, en mes promedio no, que les decía ayer que de repente, en algunos casos la poca clínica que da no nos motiva a hacer la biopsia, pero sí está reconocida que en el mundo muchos centros tienen como la primera causa. Se caracteriza por un depósito difuso generalizado y donde predomina la inmunoglobulina A en su mesange, pueden haber otras inmunoglobulinas, hasta C3, pero la de mayor intensidad es justamente la IgA. Y la forma como se presenta va a ser varias, desde una, digamos, normalidad mínima hasta las formas más terribles que son las extracapilares, que ya vamos a ver. Bien, entonces seguimos con la histología. Es proliferativa focal o también difusa. O sea, esta puede comportarse de una forma menos agresiva, la difusa es francamente agresiva, pero tiene un comportamiento así, ¿no? Se observa expansión segmentaria e hipercelularidad de la matriz mesangial. O sea, es el mesangio donde las células van a proliferar y también se ensancha esto. La otra es que le decía, cuando es rápidamente progresiva, secundaria IgA, ya se, aparte de las asas, en un adicional además en el espacio de Bowman ya comienzan a haber unas células medias agrupadas, que incluso cuando ya es cronicidad ya se hacen fibrosis, ya no es, pero eso va a ahogar el glomérulo, ¿no? Teniendo en cuenta que hay IgA en muy buena cantidad, la inmunofluorescencia nos hace el diagnóstico. O sea, en el mesanquio hay inmunofluorescencia positiva a la inmunoglobulina y ahí tenemos el diagnóstico. Se dice que muchas veces en el momento del diagnóstico podría haber en un 50% de casos que está aumentada, ¿no? Y podría haber algún complemento, digamos, que podría ser normal o ligeramente anormal, como hemos visto ayer. Hay una clasificación de OSPO, la verdad es que esta no tiene una clasificación propia, pero algunos han tratado de hacer alguna para ver sobre todo su comportamiento y hacerle un seguimiento y por qué no también su pronóstico, ¿no? En el caso 1 hay hipercelularidad mesangial endocapilar. En el 2 ahí ya es esclerosis segmentaria. O sea, como decía ayer, la esclerosis segmentaria es un patrón que no hay, el obeso lo puede tener, es un paciente que simplemente comienza a perder algo de proteínas y algunos promedios con esclerosis focal. Pero la IgA también nos acepta, nos va a dar un patrón de este tipo. La tercera ya sería fibrosis, atrofia tubular, ¿no? Y es el que tiene un score que tiene mayor gravedad. Acá simplemente ya estamos viendo, este es el mesanquio, vean que está bastante lleno, las células ya están en mayor cantidad, ¿no? Esa es la característica de esta patología. Y lo que vamos a tener que ver es depósitos mesangiales diferenciados, ¿no? Igualmente acá, celularidad, otro paciente, y este es ya en el mesanquio, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ayuda en el diagnóstico y vamos a ver qué hacemos con esto. En cuanto a la clínica, más o menos la mitad de pacientes solamente tienen una hematuria macroscópica y es asintomática. Muchas veces se desencadena por un problema respiratorio alto, una gripe y comienza a orinar sangre, pasó el cuadro y desapareció. La función renal puede estar normal, no se altera en muchos casos.
pero también se ha visto que puede desarrollar insuficiencia renal durante esos brotes de hematoma. En algunos casos, 30-40% solo es microscópica. Y también en algunos pacientes puede haber hipertensión, no en todos, simplemente hay hematuria microscópica y la presión puede estar borde o quizás un poco aumentada, ¿no? El resto es en forma de síndrome nefrótico o glomerulonefritis crónica con hematuria, proteinuria, enfermedad renal crónica, ¿no? Y en algún porcentaje pequeño puede haber comportamiento de la hipertensión de tipo maligno. También tiene esta forma de presentarse. Y se habla pues que de todos estos, el 20 al 30% tienen enfermedad renal a los 20 años. La verdad es que tenemos pocos casos y sí es cierto, algunos han ido con una clínica muy lenta, no agresiva. Por ahí me acabo de hablar una paciente que tenemos con IgA que bueno, ha hecho ya falla renal, está preparando su trasplante, pero ya está en diálisis, ¿no? Entonces, pueden llegar a diálisis por IgA, sí. ¿Cuáles serían los factores de mal pronóstico? Que hipertensión, que al inicio ya tenga enfermedad renal crónica, o insuficiencia renal, realmente de menor necesidad de función renal, y la proteinuria es francamente persistente, y se ha visto también que el sexo, el varón es más agresiva, lo mismo que la edad avanzada. Y si ya pues hay semilunas, ya el pronóstico es malo porque ya está ahogándose el glomérulo y ya no hay una función buena, ¿no? Tratamiento, se ha visto que ninguno, no haya mostrado que alguno es excelente para la IgA. Entonces, no hay ninguna eficacia con ningún tratamiento, se mostraba, salvo que el tratamiento conservador consiste pues en dar condiciones apropiadas, como indica la si la infección está presente hay que tratarla, para ayudar los IgA2 para la proteinuria, que en muchos casos la proteinuria no es una proteinuria que está menos de 3 gramos, realmente alrededor del gramo y medio. Y ya esto como antioxidantes, se recomiendan ácidos grasos, omega 3, ¿no? La prednisona siempre ha sido controversia. El síndrome nefrótico con condiciones mínimas puede usarse prednisona o, digamos, si hay semilunas. En algunos casos se considera hacer un intento cuando el cuadro es sobre todo un poco agudo y el compromiso de la pérdida de función renal es rápido. Entonces se intenta en esos casos hacer una inmunosupresión rápida para tratar de ver si logramos recuperar algo. Porque cuando se activan estas patologías y se ponen agresivas, o nos llevan rápido a la enfermedad crónica o, digamos, podemos algo hacer y simplemente retardar el progreso hacia la enfermedad renal terminal. Bien, eso en cuanto a la IgA, la glomerulonefritis post-estreptocócica, llamada también post-infecciosa o endocapilar, ¿no? Es una patología que nos va a afectar principalmente a niños, ¿no? La incidencia máxima está entre 2 y 6 años, incluso puede ser epidémica, puede ser esporádica. ¿Y cuál es la etiología? ¿No? El prototipo pues es la asociada a infección, digamos, del estreptococo que se conoce, ¿no? Y podría ser que un efecto tóxico de la proteína estreptocócica. Puede ser una lesión mediada por inmunocomplejos. El espectro dice que agentes infecciosos va a ser varios. No solo están, cuando ya hablamos de postinfecciosa, hay gérmenes de bacterias y virus también considerados como posibles causantes de esta postinfecciosa. Lo bueno es la evolución, pero el cuadro clínico es bien aparatoso. Una biopsia tenemos donde es una, digamos, lesión endocapilar, hay proliferación celular. Esta es la forma de cómo ataca. ¿Normalmente se hace biopsia en estos casos? No. Cuando se determina que hay la clínica, digamos, compatible con esto, no se hace biopsia. Lo que se hace es esperar mínimo un mes. Si después del mes el cuadro no comienza a mejorar, ahí sí hacemos la biopsia.
que incluso hay algunos casos que van a llevar a el problema, digamos, terminar, muy pocos, pero pueden llevar, ¿no? Entonces, como ven, hipersensibilidad global difusa del mesangio, del endotelio, por proliferación endocapilar con neutrófilos incluso en los capilares. La inmunofluorescencia pues detecta un patrón de división glandular grueso, C3, en la pared capilar. La clínica es un cuadro nefrítico, o sea, con compromiso funcional, incluso agudo, la gravedad variable, desde asintomáticos hasta enfermedad oligonúrica, ¿no? Ahí está la orina lavada de carne característica que hablamos, una orina sanguinolenta. El periodo de latencia, cuando hay una historia clínica hay que ver si entre 7 y 21 días ha habido un cuadro, ¿no? Tanto de faringitis, que son más frecuentes, o incluso los cutáneos. Así que un niño que está con un cuadro hace una semana, 2 semanas, de faringitis o un problema de piel, si presenta este cuadro, pues la historia clínica nos dice que podría ser. Entonces ahí se hace las pruebas para ver cómo está la función renal y cómo va evolucionando esta, ¿no? El pronóstico generalmente, como les decía, es bueno, y hay muy pocos que van a desarrollar presión alta, proteinuria y evolución. Tampoco es tan rápido la evolución a la enfermedad renal terminal, pero sí lo pueden hacer algún grupo pequeño. Puede haber, o sea, suele haber hipocomplementemia, que no es definitivamente larga, transitoria, y bueno, los antiestereotoxinas O van a estar elevadas, sobre todo si es estreptococo, pero como no siempre es estreptococo, no es una prueba que tenemos que tener siempre, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente son medidas de apoyo, manejo del equilibrio hídrico, electrolítico, diuréticos, antibióticos si es necesario. Aquí no se ha planteado el uso de inmunosupresores, salvo, aquí también estaríamos con que haya una proliferación extracapilar, o sea, cuando comienzan a haber semilunas y comienza a ahogar a comer. Pero si no, no hay, prácticamente aquí no hay ningún tratamiento de inmunosupresor. Es frecuente y a veces es por temporada, ¿no? Por estacional, sobre todo en niños, a veces en algunos centros de estudio pueden presentar. Bien, ahora pasaremos a la glomerulonefritis membranoproliferativa, ¿no? Esta quizás viene a ser una de las lesiones que es más frecuente en los países en desarrollo. Van a ver que en algunos casos se asocia a problemas infecciosos. Y como es esta patología que nos da mucha clínica, entonces siempre, generalmente, en la mayor parte de casos que llega a un hospital estamos haciendo biopsia en este caso. Mi llamada mesangio capilar. Y igualmente que la esclerosis focal y cementaria también se considera que este es un patrón, o sea, no es que yo vea el tipo de lesión que ha hecho y ya es MP, es un patrón. El patrón glomerular, ¿en qué consiste? Hipercelularidad mesangial, engrosamiento de la membrana basal glomerular e interposición mesangial en la pared capilar, ¿no? Esto es, y hay como lóbulos, como vamos a ver ahora, las asas capilares del glomérulo están como racimos, pero bien compactos y uno con otro bien pegados. Como resultado de depósito de inmunoglobulinas, factores de complemento o ambos en la pared capilar y en el sangre. En algunos casos solo de complemento, vamos a ver, en algunos casos hay complemento más inmunoglobulinas. Esto nos va a ayudar para las clasificaciones. La prevalencia en países desarrollados es muy baja. En España es la cuarta causa y causa de enfermedad crónica secundaria a las glomerulonefritis. Más frecuente en países en desarrollo, Asia, África, Sudamérica, como les decía, y muchas veces encontramos entre 20 y 50% en la serie de biopsia renal. Las formas idiopáticas prevalentes en niños y adultos jóvenes, y la secundaria es más frecuente en adultos. Bien. En cuanto a una clasificación patológica,
La microscopía electrónica, vamos a ver que hay varias, puede, digamos, clasificarnos en tres tipos. La tipo 1 es la más frecuente, depósitos inmunes en mesanquio y subendotelio. Hay en mesanquio y subendotelio, es la tipo 1. Pero la tipo 2 puede haber depósitos densos, depósitos continuos a lo largo de la membrana basal membrar, también en tubo, cápsula de goma, ¿no? Y el tipo 3 son depósitos que ya no están en el endotelio nada más, sino pueden estar subepiteliales, mesangiales y también subendoteliales. Entonces, esto es una clasificación a la microscopía electrónica. Vamos a ver que no es la más usada. Hay una nueva clasificación según los hallazgos de la inmunofluorescencia. Entonces, se proponen dos tipos. ¿Por qué? Porque hay una glomerulonefritis membrano-proliferativa mediada por inmunocomplejos, ¿no? Depósitos de inmunocomplejos y elementos del complemento. O sea, acá tiene las dos cosas, tanto inmunocomplejos y complemento. Pero hay otras, la número 2, que solamente es mediada por complemento. Aquí prácticamente es nula el depósito de inmunoglobulinas y de inmunocomplejos, ¿no? Entonces, y acá hay una diferencia bien interesante a la inmunofluorescencia. Esta clasificación histoquímica es para que veamos a ver cómo están clasificadas las glomerulopatías membrano-proliferativas. Seguimos acá, depósito aislado de C3, ¿no? Entonces le llamamos incluso nefropatía C3. ¿Qué ha ocurrido acá? Ha habido activación de la vía alterna del complemento. No es la clásica, a diferencia como lo es en la otra. Y los depósitos, ¿dónde están? Uno es el patrón NMP clásico, intramembranoso. Acá era el depósito de densos, perdón, acá el depósito densos es una forma de la C3, o sea, del complemento, y el otro sí es el patrón habitual que tenemos de la MP, ¿no? Bueno, C3 y depósitos densos. Pero, ¿qué hay en el mensaje? Solamente hay C3, no hay inmunoglobulinas. A diferencia que en la otra tenemos tanto inmunoglobulinas, inmunocomplejos como C3, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Aquí la vamos a catalogar en dos, la de complemento, la de C3, depósitos densos y realmente la propia C3. Y acá, las glomerulopatías membrano-proliferativas, ¿no? Activación del complemento por la vía clásica. Esa es la diferencia. El patrón es acá el glomerulonefritis membrano-proliferativo típico, se considera que es la número 1, y la tipo 3 se considera el patrón típico más depósitos subendoteliales. O sea, acá aumentaron, aparte de los endoteliales, los subepiteliales, y esa es la tipo 3. Entonces, con lo que muchas veces decimos es tipo 1, es tipo 2 y tipo 3. Pero es bien interesante delimitarlas, separarlas, por cuanto acá solamente hay C3 y aquí es inmunocomplejos y puede haber también C3. Realmente sí hay C3. Bien. En la mediada por inmunocomplejos, la inmunofluorescencia nos da datos sobre la posible etiología subyacente. O sea, si hay inmunocomplejos, estos inmunocomplejos van a obedecer a algo probablemente que los ha motivado que aparezcan estos inmunocomplejos. Entonces, en algunos casos están asociadas a gamapatías monoclonales. ¿Ya? Entonces, ¿qué obtendremos ahí? Que habrá muestra de cadenas ligeras, kappa, lambda, ¿no? En cambio, hay una 2 que está asociada a infecciones, por ejemplo, virus de hepatitis C. Y ahí que vamos a ver IgM, C3, IgG, kappa, lambda. O sea, asociada a gamapatías, asociada a infecciones y asociadas a otras enfermedades autoinmunes. ¿No? La MP puede estar asociada a otras enfermedades autoinmunes donde se observa ya inmunoglobulinas GMA, complemento, kappa, lambda. Entonces, estos son los tres tipos patológicos asociados a infecciones, a problemas de gamapatías y a otras enfermedades
que son autoinmunes. Bien, estos son los patrones lobuliciales con incremento de la celularidad, ¿no? Entonces, están llenando prácticamente, están copando todos los médulos, pero es bien notorio el aumento celular endotelial y una expansión del mesanquio. Un mesanquio que estaba más en el centro, ahora está bastante más ensanchado. La que es mediada por complemento, que solamente tiene depósito de C3 en el mesanquio, en la pared capilar, y hay ausencia de inmunoglobulinas. Aquí tenemos tanto la patología como inmunofluorescencia, el patrón globular, y como decíamos, la microscopía electrónica revela que hay depósitos mesangiales, que hay subepiteliales, en algunos casos intraepiteliales y subepiteliales, pero no nos distingue que es medida por o inmunoglobulinas o por complemento. Entonces nos ayuda a ver qué zonas del glomérulo están comprometidas, pero no nos dice es por complemento o por inmunoglobulinas. Entonces acá tenemos que apuntar varias medidas diagnósticas para ver, digamos, un diagnóstico y pronóstico y tratamiento del caso, ¿no? Igualmente acá vemos una proliferación mesangial, y acá, si este es el endotelio, miren, y acá está formando ese depósito y ya está haciendo otra cadena incluso, ¿no? Entonces, esos depósitos que van habiendo van formando, digamos, un engrosamiento de la pared del endotelio, ¿no? Membrana basal umbilical. ¿Cómo es su comportamiento clínico? En cuanto a la membrana proliferativa, una mitad de pacientes van a tener síndrome nefrótico. Un 25% hay proteinuria y hematuria asintomática. El otro 25% puede causar síndrome nefrítico agudo, y la insuficiencia renal puede estar presente en la mitad de casos al diagnóstico, pero también puede comportarse como una rápidamente progresiva, ¿no? La tipo 1 cursa más con nefritis y la tipo 2 con síndrome nefrótico. La supervivencia renal es menos del 65% a los 10 años, y peor pronóstico se habla la tipo 2. O sea, la clínica es un poco agresiva comparando a las no proliferativas, ¿no? Acá sí distinguimos en cuanto a la que es mediada por inmunocomplejos, una antigenemia persistente que genera la formación de complejos antígenos anticuerpos circulantes. Los inmunocomplejos desencadenan esa activación de la vía clásica del complemento, ¿no? Y los depósitos de varios factores, junto con las inmunoglobulinas, factores de agresividad. Entonces vamos a tener que a la inmunofluorescencia pues hay tanto complemento como inmunoglobulina, ¿no? Esta es la que es ocasionada por inmunocomplejos, donde también se va a observar complemento. Ahora, en la mediada por inmunocomplejos, como habíamos visto, los tres tipos, infecciones en este caso, y las enfermedades sistémicas autoinmunes por inmunocomplejos, donde puede estar desde un problema reumatoideo, lúpico, enfermedad mixta del tejido conectivo, y las otras que son las gamopatías o discotecnias, ¿no? Acá hay que hacer tanto los proteinogramas electroforéticos, tanto en sangre, en orina, ¿no? Ver las capas lambda, que son proteínas de cadenas livianas. Entonces todo eso tenemos que buscar para el diagnóstico. Si la MP es mediada por complemento, se dice que ha fallado acá, no ha habido una buena regulación de esta activación de la vía alterna del complemento. Al no haber una buena regulación, ha ocurrido este trastorno. ¿Qué se ve? Se ve depósito de complemento en el mesanquio, en las paredes capilar, ¿no? Y a la inmunofluorescencia, ¿qué hay? Solamente C3. Entonces,
Esa es la diferencia con los inmunocomplejos, donde sí hay inmunoglobulinas, acá solamente C3, ¿no? Y como le decíamos, si solo hay C3 y no hay acá inmunoglobulinas, pues se llama C3. Ya hemos visto que en la electrónica hay electrocitos densos o hay C3, pero no los diferenciamos con la microscopía electrónica. En ambos tipos, mutaciones genéticas comunes al complemento, a las vías reguladoras, ¿no? Cuando es C3, pues de la vía alterna, hay muchos factores que pueden controlar el complemento, pues que se regulan, y ahí viene el daño, digamos, del glumero. Se han descrito anomalías adquiridas, ¿no? C3, el factor nefrítico C3, o hereditarias mutaciones en la vía alternativa. Se han visto en varios digamos, sitios que hay estas alteraciones, tanto en las proteínas, de las reguladoras, etc. E incluso esto sugiere, ¿no?, que pueden haber factores ambientales. El pronóstico de la glomerulonefritis C3 no es bueno. Muchos también progresan casi la mitad a la enfermedad renal 5 a los 10 años. Entonces la MP en realidad es una enfermedad bastante agresiva, característica con síndrome nefrítico en muchos casos, y donde el pronóstico no es tan bueno como las no proliferativas. Muy bien. Los niveles de C3, C4, complejo de ataque de membrana, y estudio funcional de la vía alternativa de complemento. En este caso estamos en las glomerulopatías por complemento. Todas estas alteraciones genéticas pueden haber, ¿no?, del factor H, I, B, y estas son genéticas, son anticuerpos que se van a adquirir contra estos factores también. Entonces, todo ello puede ocasionarnos un problema de una glomerulopatía. Un patrón histológico que remeda, digamos, de la MP a la microscopía óptica puede ser visto en varias enfermedades. ¿Qué hay acá? Es un patrón de MP, pero no hay inmunoglobulinas, tampoco hay complemento. Entonces, no estamos frente a una MP propiamente dicha, porque no es ni por inmunocomplejo ni por... Pero en todas estas lesiones, patologías, podría verse. Estamos recuperándonos de una microangiopatía trombótica, de un síndrome antifosfolipídico, asociada a trasplante de médula ósea, ¿no?, en una nefropatía crónica del injerto, nefritis por radiación, pero con suerte no es la verdadera glomerulonefritis membranoproliferativa. Entonces, el tratamiento, si tenemos que es una, digamos, mediada por inmunocomplejos, pues vamos a ver, uno, si hay ligación con una infección, hay que tratar. Si es una enfermedad autoinmune la que ocasiona, es decir, el lupus, el Sjögren, etc., entonces hay que tratar esta autoinmunidad. Y los pacientes que tienen una gamapatía monoclonal igualmente deben diagnosticarse primero y ver si realmente es un mieloma o una de cadenas ligeras, que igualmente hay que tratar, y con lo cual estamos tratando la enfermedad y el tipo de patología de enfermedad. Cuando vamos a tratar las glomerulopatías membranosas por complemento, entonces aquí se habla de que podría ser de beneficio tanto los glucocorticoides como el rituximab, ¿no?, un anti-CD20. Aquellas que tienen una mutación genética en las proteínas reguladoras de complemento pueden beneficiarse de algunos fármacos que inhiben la formación del complejo de ataque de membrana, y acá se habla exclusivamente del eculizumab, ¿no?, que cuando se precise este diagnóstico, pues este monoclonal está dando buena respuesta. En el trasplante puede ayudar bastante, entre un 30 y 65%,
hay una recidiva, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una MP de una recidiva luego del trasplante, ¿no? Es una biopsia de un paciente trasplantado y tenemos el patrón de MP. Muy bien, eso en cuanto entonces a las glomerulopatías membranoproliferativas, sea por inmunocomplejo, sea por complemento. No, las de inmunocomplejo, hemos visto hay infecciones ligadas a problemas de gamapatías o digamos alguna enfermedad secundaria. Bueno, acá ya vamos a ver que estas son comportamientos. Igualmente van a formar parte hasta la IgA, la MP acá, del comportamiento de rápidamente progresivas. ¿Por qué le llamamos rápidamente progresivas? ¿No? Porque son enfermedades que en corto tiempo nos van a comprometer la función renal, ¿no? Hay presencia de semilunas en más del 50%. En un último conversatorio del jueves tuvimos un caso donde hay proliferación de semilunas, pero no llega al 50%. Entonces no es una rápidamente progresiva, pero sí hay una proliferación que es focal, ¿no? El curso clínico, como le decíamos, deterioro progresivo de la función renal. ¿Qué hay? Hay hematuria, dismórfica, o sea, la hematuria cuando es de vías urinarias, los hematíes son de aspecto casi normal. Cuando vienen del propio riñón, pues son totalmente alterados, son querenocitos, y el patólogo nos hace esta distinción y nos dice más del 30% son dismórficos, y ya estamos viendo que eso no es de vías urinarias, sino del mismo riñón. Hay además cilindruria eritrocitaria, proteinuria glomerular, o sea, es un daño bastante agresivo, y si no se interviene, la mayoría pierde el riñón, en días, semanas o meses. Esta no es una patología que nos va a esperar 10 años, 15 años, 20 años, es una patología que en poco tiempo puede llegar a tener. La proliferación extracapilar por ruptura de la membrana basal. Hay una ruptura de la membrana basal que permite que el paso de fibrina al espacio de Bowman, monocitos a ese espacio, y ahí se forman estas semilunas, primero epiteliales. Estimulan y son células las que van a hacer capas y capas, y esa es la reacción frente a esta ruptura de membrana basal, pasando fibrina, monocitos a ese espacio. Ahí vamos a ver presencia de células y mediadores inflamatorios, interleuquina 1, factor de glucosilmoral alfa, etc. Las semilinas fibrosas que nos van diciendo que ya el cuadro va siendo crónico, el pronóstico malísimo. Las rápidamente progresivas, se ven que hay 4 mecanismos de daño glomerular. Uno que es mediado por anticuerpos antimembrana basal, ¿no? Anti la membrana, células de membrana glomerular. Presencia de anticuerpos circulantes, normalmente son IgG 1-3, puede haber IgA, puede haber IgM, y que estos actúan frente a la cadena alfa 3 del colágeno 4, que está presente en la membrana basal glomerular, y llamado también el antígeno de Bush-Pasteur. Entonces, este es un comportamiento agresivo. Estas formas son anticuerpos antimembrana basal glomerular, lo que nos puede dar una evolución rápidamente progresiva y con complemento de la función renal. También se denomina Bush-Pasteur la asociación que hay entre problema renal y problema pulmonar, y en ambos lados podemos tener hematuria, tanto hematuria como hemorragia, digamos, esputo hemostóico, hemorragia pulmonar. Factores de riesgo pueden ser genéticos, pueden ser ambientales, se habla de hidrocarburos, tabaco. La verdad no está conocido, sino ya sería una secundaria. En el segundo caso tenemos mediada por inmunocomplejos. Este tipo no es propio de ninguna patología específica, justamente se desarrolla en el contexto de las enfermedades que son por inmunocomplejos. Podría ser una IgA, que es una mesangial, por inmunocomplejos, una postinfecciosa, una membrana proliferativa que acabamos de ver, pero su comportamiento es crecientes epiteliales y después fibrosis, y rápidamente agresivo. Puede ser lupus, AR, oligonucleas, tumores, etc. También hay secundarismos, ¿no? Entonces, el comportamiento va a depender acá de las enfermedades que sean las causantes de los inmunocomplejos. En el tipo 3 no hay depósitos de inmunocomplejos, es una pausa inmune, le llamamos, consiste
en una glomerulonephritis necrotizante en el suero que presenta anticuerpos frente al citoplasma del neutrófilo, los ANCA, ¿no? ANCA positivos, que en un más de 80% el comportamiento va a ser así de agresivo, ¿no? Entonces, acá las vasculitis, que llamamos en este caso específicamente las de pequeño vaso, son los vasos que se van a comprometer y van a tener rápidamente, una vez activados, el compromiso renal. Muchas veces más es el riñón, pero en muchos casos hemos visto que se va a asociar a piel, a pulmón, a muchos órganos. Que hay una infiltración linfocitaria en las paredes vasculares, necrosis fibrinoide y daño vascular. La patogenia más aceptada, estimulación de los neutrófilos por unión ANCA a la superficie celular. En el tipo 3, ya son bien sin depósito de inmunoglobulinas o pausa inmune. ¿Qué tenemos? Vamos a tener o problemas genéticos, como decíamos, factores ambientales. En algunos casos se habla de la radiación ultravioleta. Han planteado déficit de vitamina D, contacto con metales pesados, ciertas infecciones virales, bacterianas o incluso vacunaciones, ¿no? Seguimos hablando de las vasculitis o la tipo 3 sin depósitos de inmunoglobulinas o pausa inmune. Entonces son las vasculitis de pequeño vaso que producen afectación renal rápidamente progresiva. Los ANCA de mayor frecuencia son los dirigidos frente a la proteinasa 3, BR3 y la mieloperoxidasa. Y si los ANCA se negativizan con el tratamiento, podríamos estar hablando que hay un pronóstico que va siendo mejor. En algunos casos son vasculitis necrotizante y los ANCA pueden incluso no detectarse. Hay un grupo de estas vasculitis, que algunos hablan de 10 a más porcentaje, que no se ve ANCA, pero el comportamiento es de agresivo así. Y está descrito que hay un porcentaje menor, que si la clínica es compatible, pues el planteamiento es que es una vasculitis pausa inmune o debiera haberse visto ANCA que no se ve, ¿no? El ANCA puede aparecer también en otras patologías, sí, ¿no? En patologías inflamatorias o inmunológicas diferentes a las vasculitis que pueden verse. Seguimos con la misma patología. El valor predictivo de los ANCA en las rápidamente progresivas es 99%. Fíjense, si es ANCA es rápidamente progresiva, eso así de característico. Cuando va habiendo revisión, los ANCA se van haciendo negativos y después se positivizan. Esto puede incluso, dice, preceder a la recidiva. Ya tenía ANCA negativo luego del tratamiento, pero apareció de nuevo. En algún momento va a reactivarse el cuadro de trabajo. Puede ser ANCA, digamos, positivos incluso en la membranosa, en la lúpica, en el Busch-Pasture, en la IgA postinfecciosa, o sea, puede verse en otros casos. Sí. En cuanto a la epidemiología, las rápidamente progresivas suponen el 7% de las muertes renales registradas en España hasta el año 2010. O sea, es un buen año y vamos a ver en mayores de edad, 65 años adelante, es más frecuente este tipo de daño rápidamente progresivo, tipo vasculitis. Aquí hay varias, la de Wegener, la eosinofílica, la peritonitis microscópica, ¿no? En este caso la microscópica son en España la primera causa de biopsia renal. Las tipo 3 normalmente debutan entre la quinta y séptima década de vida, como estamos viendo, y más incluso en varones. El daño se va a hacer muy agresivo rápidamente, días, semanas. ¿Cuál es la clínica? Puede empezar por un cuadro banal, una gripe, parece una gripe. Puede haber dolores articulares, mialgias. Si nos imaginamos que lo que se ha dañado son los capilares, los vasos pequeños, pues la clínica es así de diversa. Incluso puede haber hasta neuropatías, etc., ¿no? Entonces, mialgia, fatiga, astenia, el paciente está cansado, pérdida de peso, puede llegar a la sobrecarga de volumen, ¿no? Y las enfermedades sistémicas van a afectar cualquier órgano.
no solamente el riñón. La enfermedad renal, la insuficiencia renal es constante, bastante frecuente. El sedimento urinario que nos va a dar hematuria glomerular, hematíes dismórficos, como ya decíamos, cilindros granulosos, leucocitarios, astigmáticos. La proteinuria no es tan agresiva, no es generalmente nefrótica, generalmente. Es menor de los 3 gramos. La mayoría tiene un síndrome más nefrítico con oliguria, hematuria, hipertensión, insuficiencia cardíaca, edema agudo pulmón, ¿no? En algunos casos, más limitadas de riñón, sí, pero la clínica muchas veces es muy tenue y es de carácter general. Puede haber afectación pulmonar, como ya hemos visto, ¿no? Puede haber hemoptisis y asociado al problema renal. Ocurre en la bronquitis granulomatosa, llamada antes de Wegener. Ahora ya los textos no le llaman de Wegener. ¿Sabían por qué? Le dicen granulomatosa porque han descubierto que Wegener fue un médico que participó en los experimentos de los nazis. Entonces, muchos han optado por quitarle el nombre de Wegener. No, pero el nombre de granulomatosa es su característica, ¿no? En la eosinofílica, aunque también en la conjuntivitis microscópica. La hemoptisis puede aparecer en varios tipos rápidamente progresivas, puede ser en todos, ya sea secundaria hemorragia pulmonar o sobrecarga hídrica nada más, que se comporta como un edema agudo del pulmón. En la eosinofílica, el asma o la eosinofilia suele aparecer en las primeras etapas y luego el cuadro de vasculitis rápidamente progresiva. Puede haber igualmente afectación cutánea, afectación neurológica, gastrointestinal, dolor, hemorragia isquémica mesentérica, hasta perforación intestinal incluso. Y menos frecuentes pues es el aumento de la incidencia de trombosis venosa profunda, las adenopatías cervicales y así. En la renal, anticuerpos basal, en sangre, en la biopsia renal, mediante ELISA se confirma por Western blot. Ahí vamos a ver esos anticuerpos antimembrana basal. Estábamos en la tipo 1. La biopsia renal ofrece información sobre el pronóstico y para el manejo en función de la cronicidad y la actividad de las lesiones. La anatomía patológica nos va a decir presencia de semilunas, más del 50%, y también alrededor de los glomérulos dañados, atrofia tubular. Y la inmunoglobulina, que es lineal en la inmunofluorescencia y predomina en los capilares glomerulares, también en tubos. Excepcionalmente puede haber algunas otras inmunoglobulinas, pero la predominancia generalmente son el tipo de anticuerpos que están determinados, ¿no? Acá, por ejemplo, que vemos un glomérulo que si sus asas son estas, acá está asfixiándose por esta crecida, ¿no? Acá vemos, son células, todavía no es fibrosis, o sea, esto es una agudeza del cuadro. Prácticamente si esto sigue evolucionando ya se hace esto fibroso y asfixia al glomérulo, ¿no? Anticuerpos antimembrana basal, vemos cómo es que se precisa en la inmunofluorescencia. En la anatomía patológica de la tipo 2 se va a relacionar pues con presencia de semilunas epiteliales o fibrosas, dependiendo de ya el tiempo transcurrido. Y la tipo 3 puede demostrar necrosis pigmentaria, fibrinoide, acompañada de infiltración leucocitaria, leucocitoplástica. Estas son las vasculitis, ¿no? Que predominan por mononucleares, son sustituidos rápidamente por mononucleares. La necrosis fibrinoide genera lesiones esclerosantes que se pueden asociar a trombosis, semilunas epiteliales o fibrosas, y además presencia de relaciones con la positividad de los anclas, ¿no? Como hemos visto, la mayoría va a tener anclas. Acá prácticamente tenemos igual un gran compromiso, ahogamiento del glomérulo y el compromiso de un infiltrado
intersticial, muy importante. Esto es un esquema simplemente para ver cómo es que se van